Aquí con mi hermano Vicente. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Fíjate, Bien, bien. ahora ya casi a finales del año, del 2018. ¿En qué día estamos hoy? Es octubre 8 del... 8 de octubre del 2018. Ya Tenemos un casi- buen ratito sin grabar. Ya casi para terminar el año. Sí, Mari. ¿En qué te podemos ayudar? Dice mi cuñada Marisela que estamos a 7. Aquí está a un lado. Ah, Aquí ok. Y no para estamos. terminar el año. Ven para que hables aquí en el video. Ya salí, gracias. Me da gusto saludarles otra vez. Tenemos rato que no grabábamos. Ahora le quiero preguntar aquí a mi hermano Vicente sobre San José. Mucha gente dice que no lo conoce y quisiera que nos platicaras un poco más. Hay gente que sí lo conoce, pero tenemos, incluso yo Sobre tenía San José. otro tipo de pensamiento acerca de él. Y hoy que he estado estudiando un poquito, vamos a aprender, ahí mi mamá nos pone un cirio para que lo aprendamos. Teníamos otra idea, que de niños nos habían platicado San José. Yo tenía una idea muy diferente de lo que ahora que he estado estudiando sobre este gran santo, que es el santo más grande de los santos que ha existido y que existe después de Jesús y María. San José. Vamos a tratar de entender un poquito mejor cómo fue su verdadera vida. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Empezamos, hermano, a hablar de él? Adelante, adelante. Bueno, pues primeramente, pues todos sabemos que no se habla mucho de él, que es lo primero que me dijeron cuando se este tema. Oye, no se habla mucho de él. Aquí mi cuñada Marisela presente me dijo. Los teólogos pues, han tardado muchísimos años en profundizar en la grandeza de San José. Hasta el siglo XVI, fíjate, en los conventos teresianos que fundó Santa Teresa, se sabía más de San José que en las aulas más grandes de teología del mundo, porque ella era muy devota a San José, Santa Teresa. Ni siquiera en el catecismo de la Iglesia Católica le dedican un capítulo, un párrafo completo al Señor San José, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el representante de su Padre Dios aquí en la tierra como Padre. Solo algunos santos, como San Juan Crisóstomo, se le cayó, como San Juan Crisóstomo, San Agustín, Santa Teresa, San Bernardo, y hay algunas encíclicas papales que también nos hablan de él. Fíjate que en 1898 el Papa León XIII, 1889 el Papa León XIII publicó una encíclica que se llama Quam Pluries, donde presenta a San José como modelo de la vida familiar y del trabajo de todos nosotros. Eso fue por el Papa León XIII. En 1870 el Papa San Pío sacó un decreto que se llama el decreto Quemad Modum Deus, donde declara a San José como patrono de la Iglesia Universal. Sabemos que las encíclicas papales es inspiración del mismo Espíritu Santo que inspiró a los que escribieron la Sagrada Escritura. Es el mismo Espíritu nosotros. Y Él nos da a conocer un poquito más, nos da más apertura al conocimiento de la palabra de Dios a través de estos santos papas. El 15 de agosto de 1889, 100 años después de que el Papa León XIII publicara su encíclica, el Papa San Juan Pablo II, que ya es santo, San Juan Pablo II, escribe una encíclica que se llama Redentoris Custos, el custodio de la redención. Eso fue el 15 de agosto de 1989, es una obra magistral, es una obra hermosa, llena del Espíritu Dios, que nos cambia, como decía al principio, el panorama que teníamos sobre la persona de San José. Este es el santo más santo después de Jesús y María. Voy a leer algunas citas directamente tomadas de la encíclica de Redentoris Custos de San Juan Pablo II, para que veamos cómo estas citas nos han cambiado el panorama, sobre todo a mí. A mí me han cambiado mucho el panorama del conocimiento que yo tenía de niño de San José. Un conocimiento que habían enseñado mis abuelitos, los catequistas, en la familia, sobre San José. Bueno, dice el Papa Juan Pablo II respecto de la Anunciación y la Encarnación. Dice así. 1. Notas que tomé. Dice, de este misterio divino José es, junto con María, el primer depositario. Repito, de este misterio divino José es, junto con María, el primer depositario. 2. Hablando de la Anunciación, dice el Papa Juan Pablo II, con María, él, o sea José, participa de la autorrevelación de Dios y participa desde el primer instante. Quiero que todo esto quede muy grabado porque sobre esto vamos a basar el tema. 3, dice, José es el primero en participar de la fe de la Madre de Dios y sostiene a su esposa María en la fe. San José sostiene a María en la fe de la divina anunciación. ¿Qué dice el Papa en su encíclica respecto al matrimonio de José y María? Otras citas que tengo que anotar, se las voy a leer textualmente, que saqué de la encíclica, dice así. Dios elige a José como esposo de María. 1. 2. Dice el Papa, para la Iglesia,
es importante profesar la concepción virginal de Jesús, y no es lo menos, y no lo es menos defender el matrimonio de María con José. Todo esto nos va a ir revelando cosas que no conocíamos de San José. Número 3, él dice: la Escritura afirma, por medio de la autoridad angélica, que San José era el marido de la Virgen María. Otro párrafo que tomé, dice el Papa: no temas en recibir en tu casa a María, tu esposa, pues en efecto, lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Y dice San Juan Pablo II, en estas palabras, José escucha no solo la verdad de la vocación de su esposa, sino que también vuelve a escuchar la verdad sobre su propia vocación. 5. Nos dice el Papa aquí: según la costumbre del pueblo hebreo, el matrimonio se realizaba en 2 etapas. Primero, se celebraba el verdadero matrimonio, algo que yo pensaba que primero se desposaban y eran prometidos. No, se celebraba primero el verdadero matrimonio, y solo después de un cierto periodo el esposo introducía en su casa a la esposa. Antes de vivir con María, dice el Papa, José era, por lo tanto, su legítimo esposo. Respecto al amor que había entre José y María, dice el Papa en su encíclica: José, obediente al Espíritu, encontró en él, obediente al Espíritu Santo, encontró en él, en el Espíritu Santo, la fuente del amor. Y este amor fue más grande que el que aquel varón justo podía esperarse. También dice el Papa sobre el amor de José y María, dice: Dios le dio el don del amor que tiene su fuente en él. El amor de José y María representan el misterio de la Iglesia, que es virgen y es esposa, la cual encuentra en el matrimonio de María y José su símbolo, su propio símbolo, dice el Papa. Respecto a la paternidad de José, que nos dice esta encíclica, todo esto es muy importante que nos lo quedemos un poquito grabado, y si después más adelante no entendemos, nos regresemos, porque de aquí surge el verdadero conocimiento de San José, a través del Espíritu Santo revelado en encíclicas y sobre todo a San Juan Pablo II. Dice, respecto a la paternidad de José, dice: es obra del Espíritu Santo, y no obstante, no se le quita la autoridad paterna. 2, dice el Papa sobre la paternidad: se le ordena a José poner el nombre de niño, aunque no fuera fruto suyo. Y luego dice: porque jurídicamente de este matrimonio depende la paternidad de José. 4, dice: se sigue de esto que la paternidad de José es por elección y predestinación, dice el Papa. La paternidad de José es por elección de Dios, elección divina, y predestinación. Respecto a cuando José decide dejar a María, dice el Papa: José decidió retirarse para no obstaculizar el plan de Dios que se estaba realizando en ella. Respecto a la Sagrada Familia, junto con otro Papa, dice en otra encíclica: en la Sagrada Familia, en esta iglesia doméstica, es donde todas las familias cristianas deben mirarse. Es el ejemplo de todas las familias cristianas. Por último, dice el Papa, respecto a la cooperación de San José en la redención, dice en esta encíclica: la encarnación y la redención constituyen una unidad indisoluble. Precisamente por esta unidad, el Papa Juan XXIII, menciona aquí el Papa Juan Pablo II, estableció que en el canon romano de la misa, memorial de la redención de nuestro Señor Jesucristo, se incluyera el nombre de San José, junto al de María, qué importante, y antes del nombre de todos los apóstoles, de todos los papas y de todos los mártires. Primero el nombre de San José. Y dice el Papa: él coopera en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Fíjate, todo esto lo vamos a ir viendo en el trayecto y lo vamos a volver a repetir, vamos a entender por qué es tan importante conocer este tema. Hay que conocer aparte algunas frases o palabras que no están en la Sagrada Escritura, que no están bien traducidas en la Sagrada Escritura. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de la Biblia te decía, se debe traducir directamente del idioma que por lo general fue en griego, la traducción exacta, investigando a quién, por qué, cómo, qué quería decir cada palabra? Y hay detallitos en la Biblia, aunque son católicas, donde se ha medio traducido mal y donde se han omitido palabras. Ahorita vamos a ver cuáles son estas. Bueno, primeramente, respecto a lo que dice el Papa Juan Pablo II, ¿qué es lo revelador? ¿Qué es lo importante de esta encíclica? Lo puse así en un resumen fácil. 1. Que José, después de María, es el primero en saber sobre el misterio de la Anunciación. Después de María, el primero, no Santa Isabel como pensamos. El primero es José. 2. Que es predestinado por Dios para ser esposo de María. 3. Que él sostiene a María y la confirma en la fe de la Anunciación, no María él. Él sostiene y confirma a María en la fe de la Anunciación. 4. Que cuando la iba a dejar decidió retirarse para no obstaculizar el plan de Dios. 5.
que el Espíritu Santo es fuente de su amor de esposo y Dios Padre es fuente de su amor como papá paternal. 6. Que la familia sagrada es ejemplo de todas las familias. Todos nosotros tenemos familia, todas nuestras familias somos el ejemplo a seguir. 7. Que antes de la anunciación José era un verdadero esposo, el verdadero y legal esposo de María. 8. Que él cooperó para nuestra redención. 9. Que la autoridad como padre en la tierra se la dio Dios y no se la quitará jamás. Por eso les digo, conociendo esto de la encíclica, y vamos a mencionar 3 palabras nada más, que una se omite en la Sagrada Escritura y las otras 2 se traducen mal. Se traduce una palabra que no estaba escrita, que quiere decir otra cosa, y ahí es donde está toda la confusión, entra toda la confusión. Bueno, la primera palabra es gar, del griego, que significa en efecto. Esa palabra es sustituida de la Escritura, porque los que la tradujeron no entendieron, no decían, pues ¿para qué poner esta palabra? Y la vieron tan pequeña y no la pusieron, pero es importantísimo, en algunas Biblias sí viene. Gar quiere decir en efecto. Hay otra palabra que significa apóstasis, que significa repudiar, apóstasis, repudiar. Y otra palabra que se dice apolío, que significa desatar o dejar en libertad. Bueno, dado esto, ahora sí, vamos a empezar a hablar de la verdadera historia de San José. ¿Te parece bien? Perfecto, perfecto, adelante. No olvidemos todos estos términos que platicamos, es importantísimo. Y vamos a ir viendo en cada parte de la Escritura por qué es tan importante. Por qué me reveló mis cosas que me hizo ahora sí ser devoto del Señor San José y amarlo como amo a la Virgen Santísima María. Si no conocemos a alguien, no lo podemos amar. Y lo he estado conociendo a través de estos santos padres y lo he empezado a amar con un amor profundo que Dios me ha dado por él. Bueno, ¿quieren conocer la verdadera historia de San José? Sí, adelante, adelante. ¿Cómo les gusta oír vidas ajenas? Así dice el padre. Qué chismoso, ¿no? Así dice el padre Monseñor, ¿qué? El que vemos, bueno, hay un padre que vemos en internet muy simpático, que así habla. Polis, o bueno, ahorita decimos el nombre exacto, no me acuerdo. Bueno, ahí les va la verdadera historia de San José. San José nació en Belén. En Belén nació. Belén es una ciudad palestina, en la región conocida como Cisjordania, que está a 9 kilómetros al sur de Jerusalén, en los montes de Judea. Ahí nació María también, la Virgen Santísima, ahí nació Jesús, ahí nació el rey David y ahí fue la coronación del rey David. Bueno, San José era de 3 hombres, el hermano, uno de los 3 hermanos, creo que era el menor de 3, entre los cuales se encontraba uno que se llama un hermano de él que se llamaba Cleofas. Si hemos oído en la Sagrada Escritura, la mujer de Cleofas, que estaba con María a un lado junto a la cruz. Bueno, pues ellos tuvieron varios hijos, a quien los vemos en la Escritura que se llaman, ya lo hemos visto cuando hablamos de los hermanos de Jesús, son primos, son hijos de un hermano de San José y de María, de Cleofas y de María. Son Jesús, Santiago, José, Simón y Judas. Y algunas hijas también tuvieron, pero no están mencionadas porque en la Sagrada Escritura por lo general se menciona nada más a los hombres y no a las mujeres. A menos de que fuera algo muy importante, pero pues una cultura siempre machista hasta la fecha. Bueno, la verdad. Cerca de Belén, donde nació José, fíjense, cerca de Belén, donde nació José, estaba un monasterio de monjes judíos, en el Qumran, que se llamaban ellos los esenios. Estos monjes judíos se llamaban los esenios y vivían ellos con voto de castidad. O sea, 0, castidad perfecta. Y aparte de eso, ellos también vivían, había parejas, matrimonios, que se metían al monasterio como monjes, un matrimonio, pero viviendo en perfecta castidad. Y había gentes que imitándolo a ellos en ese pueblo, también vivían por fuera, en un matrimonio que habían ofrecido su castidad a Dios. Para que veamos que esto no era raro, porque hablamos del matrimonio casto de Dios de María y ahorita nos asombramos porque ahorita, bueno, castos no son, no somos o no seamos, como decía el padre a veces, ni antes del matrimonio ni el propio matrimonio. Bueno, ahí se acostumbraba a que matrimonios realmente constituidos ofrecieran su virginidad a Dios y vivieran amándose, porque el matrimonio, lo primero que es la entrega de los espíritus, la entrega de los corazones, un objetivo en común, ese es el amor. El sexo es secundario y sirve y funciona en el matrimonio, Dios por eso lo puso, pero no es la base del matrimonio, ¿ok? Entonces quiero que sepan que esto lo sabían José y María perfectamente bien. En esos tiempos de José y María, a los jóvenes los casaban muy pronto, que es lo que yo quería hacer con mi hija, pero mi esposa no dejó casarla muy pronto, muy temprano. Bueno, ok, les casaban, por ejemplo, a las mujeres, las casaban desde los 15 años, a veces de los 3. A veces, no, sí es cierto, y ahorita voy a decir por qué. Porque para aquella palabra del apóstol de San Pablo que dice, si no se pueden contener, mejor cásense, pues, para que no pequen, ¿sí explico? Entonces, por eso los papás decían, no, pues la caso, digo, ese era mi caso, y prefiero, ¿no? Bien casada. Bueno, ok. Como decía el que veíamos hace ratito, el doctor Castañón,
Hay una mujer que se ha ido, dice que le decía a una persona, hay una mujer que se ha ido con 3 hombres diferentes para probar si funciona y los 3 la probaron y no ha funcionado. Entonces no se trata de pruebas. El amor es otra cosa, el matrimonio es otra cosa. Bueno, no nos vamos a salir del tema. Las mujeres se casaban 15 años, cuando mucho, los hombres de los 16 a los 20. ¿Y quiénes los casaban? Bueno, el papá de ellos lo organizaba junto con los jefes del pueblo y los sacerdotes, organizaban el matrimonio. Ahí no era de que yo escogía fulano, sutana, sino que pues los casaban. Decían, te presento fulano, sutana y se van a casar. Y sobre todo, algo muy importante, a los que venían de una descendencia, una familia noble. José descendía del linaje del rey David. Pudo haber sido rey si hubiera seguido reinando David. Él tenía derecho, con sus hermanos, ser reyes. Son de la majestad. Igual la Virgen María procedía del linaje del rey David. Realeza, dice Marisela, tiene toda la razón. A veces no se pronuncia, pero bueno. Ok, entonces aquí los sacerdotes, haz de cuenta, y los jefes del pueblo, pues veían que ellos eran de la realeza y no querían que se perdiera ese linaje. ¿Por qué? Porque lo más importante en la Torá o la ley judía o las antiguas escrituras, el pasaje más importante al que todos veneraban más, al que esperaban con mayor amor, que aún así todavía muchos judíos siguen esperando, es la venida del Mesías. La venida del Mesías, platicada en Isaías, era lo más importante de las escrituras. ¿Y qué decían las escrituras? Pues el Mesías va a nacer, 2 condiciones, de una virgen. ¿Sí? Le dijo al rey Ahaz, Dios te va a decir, de una virgen nacerá, del linaje de David. 2 cosas, de una virgen y descendencia de David. Por eso los sacerdotes se preocupaban en que aquellos que eran del linaje de David, casarlos, que no se perdiera ese linaje. A lo mejor, si estos no eran, pero los hijos de ellos sí, porque seguían siendo el linaje del rey David. Entonces, para que se cumpliera la profecía, ellos apoyaban mucho, eran muy estrictos en el estudio de la palabra y muy conocedores. Bueno, así se manejaban. Entonces en eso pues presentan a José y a María, ¿no? Pues ¿sabes qué? José probablemente ya se conocían, porque ya en el mismo pueblo, nacieron donde mismo, eran de la misma familia, a lo mejor primos lejanos, segundos, hijo de una prima, de una tía, no lo sé, pero eran familiares descendientes del rey David, ya se conocían, pero no eran novios, ni era de que se gustaban, no, los presentaron para casarse. José y María son matrimonios arreglados, sigue pasando en los países árabes, todavía la gente, y sobre todo los que tienen billete y todo, para que se conserve la lana y se conserve el linaje, los siguen casando a esa edad. Bueno, pues los presentan los sacerdotes y le dicen, ¿sabes qué? Pues se van a casar ustedes 2. Aquí la cosa es que ellos eran muy obedientes, no como los hijos de hoy, que a veces somos desobedientes, somos, y también mis hijos son desobedientes a veces, o creo que eso no sucede aquí en Guadalajara, Jalisco, creo que eso nada más en otras ciudades, que a veces somos desobedientes. Ahí no, ahí eran muy obedientes. Si el sacerdote los proponía para casarse, los jefes del pueblo y sus papás me caso. O sea, no hay para atrás. Me propuso mi padre con este y me caso con este. Bueno, pero aquí había un gran detallazo, un problema. ¿Cuál era el problema? No tanto que no se amaban, porque ahí lo que importaba era que sí se juraban fidelidad como ahora, pero la cumplían por obediencia a la ley, por amor a Dios, y sabían que Dios les participaba de su amor para amarse. Aquí el problema era que la Virgen María tenía un voto desde niña en castidad. Ella quería vivir en perpetua castidad. La Virgen María, pues lo sabemos todos, ella fue concebida sin la mancha del pecado original y fue destinada para algo, y desde niña ella amaba tanto a Dios, al Espíritu Santo. Ella se quería consagrar a Dios en cuerpo, en virginidad perpetua. Bueno, ¿qué pasa cuando le dicen a María, te vas a casar con este cuate y tiene que ser obediente? O sea, la ponen entre la espada y la pared, te vas a casar. Oye, dice, pues yo prometí mi virginidad a Dios. Ok, tengo 3 opciones. Primera, me quedo callada y no le digo nada a José. Ya cuando me case le digo, ¿sabes qué? Pelas porque prometí ser virgen. Y ahí respetaban los votos porque eran hacia Dios. Y respetaban el voto que la otra persona hacía hacia Dios y era sagrado para ellos. Esa era una, pelas. No decirle nada a José. La otra, romper su voto con Dios. O sea, eso no era digno ni de alguien del pueblo judío que tenían palabra, y mucho menos de la Reina del Cielo, de María Santísima. Entonces, ¿qué fue la otra alternativa? Pues decirle a José, ¿sabes qué, mi José? Nos están casando, pero ¿qué crees? Yo tengo un voto de virginidad perpetua. ¿Quieres que nos casemos? ¿Te unes a mi voto? Y como ellos ya conocían que había muchas familias que vivían así y eran bendecidas por Dios, lo más seguro es y probable que San José hizo el voto. Porque hay 2 opciones. Una, San José se casó y no hizo el voto, pero hubiera sido muy difícil para él. Una vez que hace el voto, Dios te ayuda desde el cielo, daba las gracias. Él hizo el voto. Que también es otro tema, todas las gracias de que Dios embelleció a San José, por eso pensaba más o menos similar a María. Bueno, total, hacen eso y se casan, ¿va? La Virgen María, nosotros sabemos que conocía bien las escrituras. Yo le preguntaba, ¿por qué conocía bien las escrituras? ¿Por qué sabemos? Bueno, cuando va con su prima Isabel y ella la inspira a Dios y empieza a recitar el Magnificat, glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo, y el Señor, por ver la humildad de su esclava, ha hecho grandes maravillas en mí y me tendrán por dichosa todas las generaciones. Todo eso viene en el primer libro de Samuel. Ella meditaba esa la escritura, todas las palabras en su corazón, y tanto meditaba las palabras de los libros del Antiguo Testamento
que eso lo traía en su corazón y explota en una explosión de gusto y de amor hacia Dios cuando está con su prima Isabel y saca de lo que está lleno tu corazón a la boca, de la palabra de Dios, y compone el Magníficat, de varias partes tomadas del primer libro de Samuel. ¿José conocía las Escrituras? Sí. ¿Cómo sabemos que José conocía las Escrituras? Porque lo que nos dice la palabra de Dios es que José era un hombre justo. José era un hombre justo, y justo quiere decir piadoso, servidor, irreprochable de Dios, cumplidor de la voluntad divina, bueno, caritativo. Y en una palabra, el justo, en el pueblo judío, es el que ama a Dios y demuestra ese amor cumpliendo sus mandamientos y sus leyes. Si él es justo y cumple los mandamientos y las leyes, lo más seguro es, y lógico, pues que las tiene que conocer. Incluso hasta se convirtió en un sabio, ¿no? De los viejos del juicio. No, no. Ahorita lo platicamos, si quieres, pero no tengo entendido eso. A lo que yo he estado estudiando de él, lo que sí sé es que la sabiduría de Dios habitaba en él. Lo vimos cuando el Papa dice que el Espíritu Santo le prestó su amor, que el Padre le prestó su amor. O sea, el Espíritu Santo habitaba en pleno y el Padre también. Y entonces, pues él conocía las Escrituras y él era justo. Entonces, bueno, hay que conocer la ley para cumplirla. Entonces, lo más lógico es que conocía el pasaje de Isaías, donde decía: una virgen concebirá y del linaje de David y todo. Bueno, ok. Se casa con María, María le dice que ofrezca un voto de virginidad. Él conoce, dice una santa, no me acuerdo quién, o un santo, perdón, que cuando vio a María en persona, dijo, ya después de muerte de nuestro Señor, todavía dijo: si yo no creyera que existe un solo Dios, o sea, lógicamente tres personas distintas, lo hubiera confundido con una divinidad. Imagínate lo que María irradiaba, concebida sin pecado original. Se le veía la santidad, chorreaba santidad por todos lados la Virgen María. En su caminar, en su hablar, era santa, era cariñosa, era atenta, era una niña buena, noble. Y él veía que era santa, su esposa. Veía que era virgen, su esposa. Y veía que era del linaje de David. Y veía que más o menos era el tiempo aproximado para él de la venida del Mesías. ¿Qué pudo haber pensado San José? Y aquí soy. ¿No será esta? Una pregunta. ¿Ah? Si venían de muy buen linaje y todo, Uh-huh. ¿por qué cuando en el nacimiento de Cristo Uh-huh. anduvieron con el burro y... Ok. todo eso? ¿Por qué? Porque el linaje de David dejó de reinar. Y los papás, muy probablemente de María, son familia noble y tenían su lanita. Y los papás de José también. Pero ya para entonces pues vivían en un pueblo muy, muy apocado, muy chiquito, de 300 habitantes. Y pues la lana se va acabando. ¿Sí me explico? Ahí no era tanto de negocio, sino que se va acabando el linaje, se va acabando a través de 900 años del rey David a que naciera nuestro Señor Jesucristo. Porque decían que él era carpintero. Ah, sí. Que es otra palabra que se llama tecton, que José no era carpintero, sino que era constructor, arquitecto, primer constructor. Tecton es una palabra del griego que significa constructor. Y era constructor, puede ser herrero, puede ser carpintero, puede ser constructor, incluso le estaba construyendo su casita antes de casarse. Okay. Lo que pasa es que la familia ya no tenía el recurso de la nobleza, tenía el título, pero no la lana. Yo conozco mucha gente aquí que vienen de familias muy buenas y que lo ves en un casonón, pero ya está bien acabada. Ya está bien acabada la casota, ya los muebles todos rotos. No, sí pasa. Sí, aquí está. Sí los conozco, pues ahí está mi esposa Gabriela Rueda Cuñada. Urrea, bueno, está. Y de repente, Aunque usted no sí, lo crea. aunque usted no lo crea, y de repente entonces pues se les va acabando la lana, pasó con ellos. Bueno, para no meternos en este tema, vamos a seguirle un poquito para conocer más esto. Pues la Virgen conocía las Escrituras, él conocía las Escrituras y le dice, ¿sabes qué? Él piensa, a lo mejor María puede ser la madre de Dios, y yo quería aquí. ¿Qué tal si una vez que estoy con ella casado y todo de repente me resulta, porque yo estaba casado, que Dios la escoge como esposa? Pues ¿qué hago? Me quito, me voy. Por eso dice los papas, él no quería estorbar en el plan de Dios y por eso decía retirarse. Él pensó, si fuera así, se retiran. A ver, dime, porque no vamos a alcanzar. Una Vamos a pregunta pensar. rápido. Sí. Nosotros o todos los católicos oímos Ajá. de que cuando estuvo José con la Virgen, que se perdió Ujú. Cristo, Ujú. y de un de repente ya no volvimos a oír nada más. De eso vamos a hablar aquí. Ahí vamos. Ok, adelante. Adelante, hermano. Perdón, Bueno, es que es una duda. no, sí, no, y aquí viene, qué bueno, lo que pasa por el tiempo que a veces Sí, tú me dices que es muy corto. Vamos en 20. Bueno, ok, todo lo más seguro es que él se separara. Y en eso, pues se casan, ¿no? Se casan los dos. Él pensaba que María podía ser la madre de Dios y que, pues, si fuera y Dios la escogiera, pues se separaría para no estorbar a Dios, porque él era un hombre justo, sabio, cumplidor de la ley, eso es importantísimo, ¿verdad? Él no podría usurpar la palabra, la paternidad de Dios, eso lo dice el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura, si vamos a leer textos ya reales de la Sagrada Escritura, dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera, su madre María estaba desposada con José, verdadero matrimonio, dice el Papa, porque me decían que estaban prometidos, no, verdadero matrimonio, y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Mucha gente dice, no, y de ahí se fue a visitar a Isabel, luego regresó, ya la vio José embarazada, y dijo, no, pues la voy a repudiar, esta me engañó. Bueno, es lo que yo tenía entendido, lo que me habían contado a mí. Bueno, pues José y María se casan y se van a vivir a Nazaret.
¿verdad? Todavía no tenía hecha su casa, todavía no vivían juntos, porque José, como es constructor, empieza a hacer su casita, y en esto estaba San José pensando, por eso dice el Papa, que había un tiempo que habían separado, ya desposados, pero un verdadero matrimonio, y mientras él construía su casa, tenían permiso de cada quien quedarse en la casa de sus padres. Bueno, en eso estaba José pensando, construyendo ahí, echando ladrillos, cemento, poniendo puertas. Él era constructor, Tecton, era San José. Y en eso estaba pensando, cuando en eso, híjole, llega la anunciación. Se le aparece el ángel a la Santísima Virgen María. En eso llega la anunciación. María, y mucha gente me dice, es que se lo ocultó José. Yo pensaba, se lo ocultó José, no sabía. Pero dice el Papa, fue el primer destinatario después de María de la anunciación. Él la confirmó en la fe. Él fue el primero antes de Santa Isabel de Saba. Lo dice el Papa Juan Pablo II, inspirado por el mismo Espíritu Santo. Dice, él fue el primero. Bueno, María no le podía ocultar a su esposo. María no le podía ocultar a su esposo. Muchos teólogos dicen, es imposible pensar que la Virgen le ocultara el misterio de San José. Eso va en contra del matrimonio. Nos lo ponen también los papas como matrimonio ejemplo. Por entonces están diciendo, mujeres ocúltenle todo a sus maridos ocúltenle todo a sus mujeres. No podía ser así de ninguna manera. Si San José lo supo, como dice el Papa, de primera mano, y no les había aparecido el ángel, ¿por qué lo supo? Pues porque María se lo platicó, se lo contó. Y es donde habla el Papa y dice, José confirma en la fe a María. José confirma en la fe a María. Lo más seguro es que, o probable es que José le dijo así. Es lo que nos está diciendo el Papa. ¿Sabes qué? María no tenía que ser de otra manera. Así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Tú eres virgen, eres del linaje de David. Conocemos tu santidad, yo, toda mi familia y todo el pueblo. No podía ser de otra manera. Y confirma a María en la fe. Bueno, después nos sale la escritura que se fue con Isabel a caminar 120 kilómetros la Virgen Santísima, porque en la anunciación se le dijo que su prima llevaba meses de embarazo. 120 días equivalen aproximadamente a una semana caminando. Mucha gente dice que fue sola con Santa Isabel. Dios le puso a San José como protector del niño. En ese momento un fetito precioso, hermoso y divino en el vientre de María, donde en el primer segundo, el primer instante fue la unión hipostática. Ni un segundo antes de que existiera ese feto dejó de estar unido al Verbo eterno. Y si Dios Padre lo pone como protector y como esposo de María, como protectora, María no se iba caminando sola. En la noche, en el día, ahí estaba lleno igual que ahorita. No crean que ahorita en los tiempos que hay mucho malandrina, ya hay malandros, había rata, había de todo. Siempre ha sido lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, lo más lógico es que San José la acompañara. Muchos dicen, no, primero fue con Isabel, luego regresó y ya venía embarazada y José quiso repudiarla porque pues dijo, ay, esta ya me engañó. Y voy a decir una palabra que a mi hermano no le va a gustar, pero te lo voy a decir, pues si no son testigos, José no era testigo de Jehová para pensar y hablar mal de María. José era un santo lleno de Dios. Un santo lleno de Dios que confirmó en la fe a María, que recibió el Espíritu Santo, el amor hacia su esposa. ¿Cómo podía dudar de María, de su santidad? Eso no es cierto. Bueno, eso nos lo dicen el Papa León XIII y el Papa Juan Pablo II, que era el matrimonio ejemplo. Y si él era el matrimonio ejemplo y era el esposo ejemplo, no podía dudar así de su esposa. Si no, pues todo el mundo estaríamos dudas de nosotros. Son los celosos, locos, como yo fui algún día. Espero que ya no lo sea. Bueno, dice el Papa, María ya estaba casada con San José y en un verdadero matrimonio. Y luego dice el Papa, José decidió retirarse para no obstaculizar el plan de Dios que estaba realizando en ella. Eso lo vimos al principio. Y esto es así, que ya era su esposo, porque el siguiente párrafo de la escritura nos dice, su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Dos palabras que no están bien traducidas. Por eso hablamos de palabras reales de la Sagrada Escritura como están escritas en los originales. Dice, aquí vemos dos verbos mal traducidos. Dice, su marido José, como era justo y no quería ponerle en evidencia, no era poner en evidencia. Poner en evidencia es sacar los trapitos al sol de alguien, como nos gusta chimear, como decía Gloria Polo, con un tintito, un cigarro y hablar de los demás. Es poner en evidencia. No. Aquí la palabra exacta era, José no quería publicar, dar a conocer la situación de María, que era la madre del Hijo de Dios y que era la Virgen anunciada por Isaías hace 900 años. Eso no quería hacer San José. Primero, porque pues nadie le iba a creer. Claro. Oh, si a nuestro Señor Jesucristo no le creen que era de San José, nadie le iba a creer. ¿Sí me explico? Y segundo, porque no se sentía digno de publicar esa noticia. Pues él, ¿quién? Dice, ¿yo para qué estoy estorbando? ¿Yo quién soy? Se sentía medio raro. ¿Yo qué estoy haciendo aquí en medio? La madre de Dios. Y yo aquí, ¿qué pitos toco aquí? Es la verdad, es lo que le pasaba a San José, no lo dice el Papa. Por eso es algo nuevo que nos está revelando, ¿verdad? Bueno, el primero era, dice la Biblia, poner evidencia, está mal traducido. El verbo se refiere a publicar lo que se había pasado a publicar. ¿Y qué es lo que no quería publicar San José? Pues el misterio de la encarnación, ¿verdad? Segunda palabra mal traducida, repudiarla. San José no quiso repudiarla. Nuestro Señor dice, hoy se trató sobre el Evangelio, hoy, fíjate, por algo estamos grabando y sobre la familia, sobre su mirada, su esposo, su mujer y todo. Y si el hombre, oye, ahí podemos repudiar a nuestras esposas. San José los puso en su corazón porque eran duros, pero en principio no fue así.
Ustedes no pueden repudiar a su esposa más que por caso de infidelidad. Entonces estos cuates, tomando esa palabra y aquello, la unieron a esta que no es repudiar. Jamás viene esa palabra en los escritos de los evangelistas, no dice repudiar. La palabra, como si ella fuera, por ejemplo, una criminal. Aquí el verbo repudiar viene del verbo apóstasis, separar, repudiar. Y la palabra que usó el verdadero evangelista es apolio, dejar en libertad. Como cuando nuestro Señor, o desatar. Pedro, todo lo que ates en la tierra, apolio, o desatar, apolio, quedará desatado. Es el mismo verbo que usa nuestro Señor y con eso nos cambia todo. San José dijo, jíjole, me engañó esta, dudando a su esposa, pues ¿cuál matrimonio? Y la voy a repudiar, como dice la... No es repudiar, es dejar en libertad. Por eso nos dice el Papa, y lo vuelvo a repetir, él quería retirarse para no obstaculizar el plan de Dios que se estaba realizando en él. Por eso es tan importante leer estas encíclicas y entender la palabra de Dios como viene. Bueno, la verdadera intención de San José era dejar en libertad para que se consagrara por completo a Dios y no ser obstáculo en el plan divino al que él pensaba que no estaba invitado. ¿Sí? ¿Yo qué hago aquí? Y eso que José pensaba, si Dios la escoge por esposa, pues yo sí, ¿quién soy para obligarla a que viva conmigo? El Papa Juan Pablo XXIII nos dice también, decidió irse para no poner trabas al plan de Dios que se estaba realizando en María, y nos repite San Juan Pablo II. Pues en eso estaba, pensando, lo voy a dejar en libertad, yo qué pitos toco aquí, yo qué onda conmigo, es un misterio grandísimo, un misterio así. Cuando el ángel del Señor se le apareció en la Escritura y le dice así, así lo tenía planeado, dice la Escritura, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, palabra importantísima, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Cómo le dijo el ángel? No temas. No se le apareció y le dijo, no dudes, no desconfíes, no pienses que ella es mala. No le dijo eso porque Dios perfectamente, el ángel es un vocero de Dios, y Dios sabía que él no desconfiaba, que no daba como nosotros pensamos. Dios sabía que no. Pues le dijo, no temas, temor santo que tenía él ante la grandeza de María. Cuando la pesca milagrosa, San Pedro se arrodilla a los pies del Señor y le dice, apártate de mí que soy un pecador. Temor santo de estar contra el santo de los santos. Cuando el centurión quiere que vaya a su casa, no soy digno de que vengas a mi casa. Temor santo. Decía San José, yo no soy digno de estar aquí, de publicar esto, a mí nadie me invitó. Por eso el ángel dijo, no temas. Aquí omiten una palabra que dije hace rato, se llama gar, que la quitan de la Escritura porque no la entendía, porque el ángel realmente dice, no temas, en efecto, tomar a María tu esposa. No, dice, no temas, tomar a María tu esposa, porque en efecto, lo de ella es obra del Espíritu Santo. En efecto, le está confirmando lo que él ya sabía, no le está revelando algo nuevo. En efecto, quitando esa palabra, se pierde todo. ¿Te acuerdas cómo te dices que con un puntito cambia todo? Bueno, hay quienes lo hacen por malicia en la traducción, hay quienes lo hacen porque no tienen el conocimiento, pero el Papa nos está diciendo, y varios sacerdotes santos, varios teólogos nos están diciendo esto. En efecto, esto es engendrado de ellas en el Espíritu Santo. Esto es importantísimo. Bueno, y aquí el evangelista escribe algo que los traductores, como no entienden, se saltan, que es la palabra gar, en efecto. Bueno, si continuamos leyendo la palabra de Dios como va, dice, fíjate lo que dice la palabra de Dios, dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Por eso dice San Juan Pablo II que el ángel le confirma en ese momento la vocación de él. Tú eres papá de Dios, y la Virgen es mamá de Dios, por vocación. María recibe una anunciación. Fíjate lo bonito, Cuando el ángel le dice en efecto, y él confirma la fe, dice San Juan Pablo II, el ángel le dice en efecto, fíjate qué bonito, el ángel le dice en efecto, San José, lo que estás pensando sobre el Espíritu Santo, y tú dices que no estabas incluido, pero ¿qué crees? Te voy a traer una buena nueva. ¿De San José qué? Y le dice el ángel, no, así no, le dice el ángel, ¿qué crees, José? ¿Qué? Tú estás eternamente en la mente de Dios, incluido en el plan divino, de ser el padre protector de su hijo. Eso que tú decías, la grandeza María que veas por tu humildad, por tu pureza, por tu castidad, tú eternamente has estado incluido en este plan. Qué hermoso, ¿no? Cuando José se entera. Entonces tengo que ver. Si estoy aquí, ya se pensaba retirar, pobrecito, triste, asustado, temor santo. Vea la grandeza de Dios, yo quién soy. Era, ¿cómo se llama? De los que leen la Escritura, siempre que amaba la Escritura, veía el profeta Isaías, y de repente le dicen, eso que leíste del profeta Isaías, que has meditado toda tu vida, tú estás en ese plan, hijo. Desde toda la eternidad. Eres santo, José, y tú estás incluido. Fíjate lo que dice el ángel, qué hermoso. Bueno, María recibe una anunciación cuando el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y todo, y María da su fiat. Aquí le esclava el Señor, fiat de fe verdadera. Pues aquí le dicen a San José, estás incluido. Y San José agarra y toma al niño de su mujer, da su fiat a su manera. Igual que María da su fiat, San José da su fiat. Son muy parecidos, José y María. Los padres que Dios escogió para la tierra vacío son muy parecidos, llenos del Espíritu Santo, corazones santos los dos.
Por eso es muy importante traducir las palabras como fueron escritas por los evangelistas. Además, tomando en cuenta las encíclicas papales, cambia todo lo que hemos creído. Yo creía cosas muy diferentes, que San José no sabía de la encarnación, que juzgó mal a María, que quería acusarla, pero no lo hizo porque era justo. Un José ignorante, un José con poca sabiduría, mentira total. Dios cuando da una misión da todo, y San José estaba lleno del Espíritu Santo, por eso le dice el Santo Papa, lleno del Espíritu Santo para amar a María en amor esponsal. Imagen y semejanza de la iglesia, virgen y esposa, lo mismo. Bueno, ¿qué sigue diciendo la Escritura? Para irnos un poquito más rápido por el tiempo, dice, su marido José, como era justo y no quería publicar lo sucedido, no, ahí les va. ¿Cómo quedaría ya el texto? Aquí lo puse cómo quedaría ya en orden como va. Su marido José, como era justo y no quería publicar lo sucedido, resolvió dejarla en libertad. Este sí es el verdadero texto. En secreto. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque en efecto lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es verdadera palabra de Dios, como fue escrito. Así es como Dios nos revela el matrimonio modelo y perfecto para todos nosotros. Un matrimonio perfecto. María confía en él y le cuenta todo. José confía en ella y le cuenta todo. Un matrimonio modelo. Este es el verdadero José, esta es la verdadera María, esta es la verdadera sagrada familia. Después dice la Escritura que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate. Es lo que vamos siguiendo la Escritura. Dice, toma contigo al niño, su madre, y huye a Egipto. Y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Cuando el ángel anuncia esto, dice la Escritura, él partió inmediatamente de noche para caminar casi 1000 kilómetros desde Nazaret hasta el Cairo, donde vivieron, con dificultades. Llegan a Egipto y se instalan en una ciudad que se llama Matarea, y durante 3 años y medio, con muchas dificultades, es una tierra nueva, es una tierra sin familiares, es una tierra sin conocidos, es un idioma distinto, y ahí se quedan 3 años y medio hasta que muere Herodes. Bueno, a Abraham se le dijo, igual que a José, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te decía. Aquí le dijeron a Abraham se le dijo y salió de su tierra. Este es el padre de la fe. Y también José es un gran maestro de fe porque le dijeron, sal, y de noche agarró al niño y se fue. Él cumple los mandatos de Dios sin vacilar, aunque no lo entienda. Él no le dijo, oye, Señor, esto parece ilógico. Me dijo el ángel que iba a salvar a la gente de sus pecados y a su pueblo, y no puede salvarse a sí mismo, lo tengo que llevar cuidando. Ahora y de noche, imagínate nomás con los riesgos que nos vas a meter. Y tampoco le pregunta al ángel, oye, ¿cuándo vamos a regresar? El ángel le dice claramente en la Escritura, esténse ahí hasta que yo les diga. José es santo de obediencia, santo de fe, obedece y cree. Su fe no vacila, su obediencia es rápida, su obediencia y su fe es activa. Y reflexiona, no es una fe conformista, voy a hacer lo que quiera Dios y sin preguntar, no, él se pregunta y empieza a aprender a pensar como Dios en el plan divino. Por eso dice el ángel que cuando regresa, después de 3 años y medio, muerto Herodes, reinaba en Jerusalén Arquelao. Y él dice, no, espérame. Me dicen que regrese a Jerusalén. No, ¿sabes qué? Me voy a Nazaret. ¿Por qué? Porque ahí está Arquelao. Y eso se lo confirma el ángel en un sueño. ¿Sabes qué? Tienes razón. Vete a Nazaret porque Arquelao también es igual de peligroso que el papá. ¿Cómo por la obediencia y todo aprende a moverse dentro del plan de Dios como protector del Hijo de Dios en la tierra, lleno de sabiduría del Espíritu Santo? Por eso no era un tonto. Era un santo muy sabio, San José. O es un santo muy sabio. Bueno, dice la Escritura, fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera el oráculo de los profetas, será llamado Nazareno. Y se fueron a Nazaret, que pertenecía a otra provincia, donde Arquelao no lo buscaría. Es una ciudad, Nazaret, del norte de Israel, en los montes de la Baja Galilea, a 23 kilómetros aproximadamente al oeste del mar de Galilea. Y ahí pasan los años de la vida privada de Jesús, transcurren, y va a sonar raro lo que voy a decir, pero vivían José y María con el Jesús en la boca. Y no porque le hablaran Jesús, hijo, porque pensaban que en cualquier momento iban a reconocer al niño de la matanza de Belén, y va a crecer, y van a decir, ahí está, la gente bien chismosa, ahí está, y vienen y se lo matan. Ellos vienen con el Jesús en la boca, asustados, pensando, y sobre todo reflexionando a la Virgen, no es para atravesar el alma que iba a haber algún problema. Bueno, pero no pasó así. Los años de la privada de Jesús transcurrieron ahí tranquilamente. Dice la Escritura, el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Y 8 años después nos dice la Escritura, ya cuando él tenía 12. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron ellos como de costumbre a la fiesta. O sea, iba Jesús a la fiesta, tomado de la mano de José, a Jerusalén, al gran templo, a la casa de su Padre Dios. Ahí va Jesús, emocionado, al comenzar el viaje, emocionado nuestro Señor Jesucristo de niño. Los caminos de Jerusalén estaban siempre, cuando iban hacia el templo, llenos de gente, iban a pie, unos otros en caballo, otros en camello, otros en asnos. La gente iba cantando salmos, sobre todo aquel salmo que decían,
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestro Señor iba emocionadísimo tomando la José, viendo ese espectáculo por los caminos hacia Jerusalén. Ahí iba el Señor. Había gente tocando flautas, tocando timbales. Ahí va Jesús observando, emocionado a Jerusalén, ciudad de fiestas. Y cuando Jesús entra en el templo y ve a los corderos en el altar que van a sacrificar, se emociona, ya que él sabe y su espíritu se lo dice que aquellos corderos lo representan a él. Y María Santísima, su madre, que lo conocía como nadie, lo observaba y lo veía extasiado a Jesús en Dios su Padre. Y a las 3 de la tarde empiezan los sacrificios de la tarde vespertinos. Y a Jesús entonces en ese momento, cuando empiezan a degollar los corderos y ofrecerlo al Padre por la expiación, se exalta y empieza a contemplar por primera vez a los sacerdotes dispuestos a sacrificar a los corderos. Ahí va nuestro Señor Jesucristo emocionado de niño. Este éxtasis que nuestro Señor sentía le recorría todo el cuerpo, le recorría el alma, le recorría el espíritu. Él no se quedó en Jerusalén por ser desobediente. Él tenía sed de su Padre Dios. Su alma estaba hambrienta de Dios y por eso se queda en el templo. Dice la Sagrada Escritura, y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Ahí vienen de regreso, saliendo de Jerusalén. Miles de peregrinos salen de Jerusalén al mismo tiempo. Hombres por un lado y mujeres por otro. 2 caravanas. Hombres y mujeres venían diferentes. Los niños iban o con los del papá o con los de la mamá. Iban ahí por los caminos de regreso, que eran atascado de gente. Atascado. Las caravanas se mezclaban a veces unas con otras. Y de repente dice que María y José se reunieron para el descanso. Y de repente, oh sorpresa, dice la Escritura. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino. Y lo buscaban entre parientes y conocidos, pero no encontraron, se volvieron a Jerusalén en su busca. Qué tristeza, se les perdió el niño. José y María fueron preguntando y alarmándose cada vez más, preguntando si no lo habían reconocido como el niño que Herodes había mandado a matar, lo hubieran matado. Pero ¿sabes por qué no reconocen algo hermoso? ¿Por qué no reconocen a Jesucristo como el niño de Belén? Porque si te acuerdas cuando está San Pedro que niega a nuestro Señor, le dicen, tú eres Galileo y estabas con él, tu hablar te delata. El acento de los galileos, diferente que los de Belén. Y él hablaba como un niño Galileo, hablaba como José, como su papá, como Galileo. Ah, pues eso que descubre a San Pedro, encubre al niño, por eso no lo matan, no lo reconocen como el niño de Belén. Ellos regresan, dice la Escritura. Sucedió que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron quedaron sorprendidos y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Él les dijo, ¿y por qué me buscan? ¿No sabían que debía estar yo en la casa de mi padre, en las cosas de mi padre? María le dice, hijo, ¿por qué nos has tratado así, como dice la Escritura? Mira que tu padre, fíjate bonito, mira que tu padre y yo te buscábamos. María pone por delante a José, lo pone como su verdadero esposo, honra a San José, lo pone delante de ella. Y la frase que dice, ¿por qué nos has tratado así? Indica la perfecta unión de los corazones de Jesús y de María. José es verdadero esposo de María y está unido en ella en el dolor. Sufren juntos por la pérdida y separación de Jesús. Cuando Jesús les contesta, ¿no sabían que debe estar yo en las causas de mi padre? Dice la Escritura que ellos no entendían. Ellos piensan, pues ¿qué dice? ¿Qué le pasa? Este no es el Jesús que nosotros conocemos. ¿Cómo nos va a contestar así? Jesús marca en ese momento una línea clara de separación y les exige desprenderse. Y saben que ese desprendimiento va a ser más tarde porque él conocía las Escrituras. Él les podía haber platicado a sus papás siempre, sobre las Escrituras. Él conocía sobre ¿cómo se llama? El hombre de dolores, el varón de dolores, sabedor de obediencias, que iba a ser arrebatado a la tierra. Él lo sabía. Ellos entonces empieza a marcar una separación. Yo tengo una misión en este mundo, los amo, pero tengo una misión. Y ya dice la Sagrada Escritura, pues Jesús bajó con ellos y vivía en Nazaret, sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón, dice. Y ahí fue creciendo en medio de una familia que conocía las Escrituras y meditaban, platicaban María, José, Jesús, los primos, los hermanos, iban a la casa de Jesús y platicaban. Y Jesús les explicaba muchas cosas. José enseña cosas humanas a Jesús y Jesús cosas divinas a José. Se intercambian, se lanzan los corazones, se platican, pero él sí les decía la verdad. Y él explicaba un Mesías sufriente, no como los sacerdotes y los directores de la ley que decían, viene un Mesías triunfalista que nos va a rescatar, va a ser rey, nos va a dar dinero, armas, vamos a ser el pueblo más grande de Israel. Él sabía cuál era su misión y se lo platicaba a sus primos y a la gente le gustaba más la prédica de él, que hasta los sacerdotes y enemigos de él lo empezaron a fregar tanto, que dice la Sagrada Escritura que se tuvo que ir a vivir acá a Farnaúm. ¿Por qué? Porque él hablaba con la verdad y esa verdad se les decía a José y a María su padre. Dice la Sagrada Escritura que Jesús progresaba en sabiduría, estatura y gracia ante los ojos de Dios. Y ahí es donde yo digo, José es el santo más parecido a Jesús y Jesús es el santo más parecido a José. ¿Por qué? Tenemos un dicho. ¿De tal padre? Tal astilla. Tal hijo. Tal astilla. ¿Hijo de tigre? Pitito. Ok. Contemplen a José y verán a Jesús. Contemplen a Jesús y verán a José. El Papa Francisco dice,
en una homilía en Santa Marta el lunes 18 de diciembre del 2007, si Jesús llamaba a papá Dios Padre fue porque lo aprendió de San José. San José se dice que era la sombra de Dios Padre. Y si Jesús hombre aprendió a decir papá a su padre que conocía como Dios, fue gracias que lo aprendió de la vida de José, el hombre que custodia, que ama, que cuida, que provee, que hace crecer y que no toma nada para sí mismo. San José. De ahí aprendió el nombre de papá, él decía Dios, no, papá. Lo aprendió del trato, del amor de José, esa mirada tierna, esa educación tierna, que Jesús le da sus besos, que le da sus abrazos, juegos con él. Su papá, aunque no era carnal, pero tenía el amor del Padre para amar a Cristo. Jesús debería parecerse a José en el modo de trabajar, en su carácter, en la manera de hablar, en su modo de sentarse en la mesa. Se parecían. Un hijo se parece a su papá, hijo de tigre pintito. Es más, se parecían al partir el pan. Cuando Cristo parte el pan, lo partía como lo partía su papá José. En su gusto por exponer la doctrina de una manera concreta, tomando ejemplos de la vida humana. José le enseñó a Jesús, eso tengan por seguro, de la mano, con amor, con belleza, en abrazos, la belleza de los campos. José le enseñó a Jesús cómo las higueras brotan en la primavera, cómo tienen sarmiento las plantas de uva. Jesús le explica a Jesús la necesidad de la poda de las plantas, le enseña cómo viven las ovejas y cómo viven los pastores. Todo eso lo aprende de José. José le enseña la belleza de los lirios del campo, le enseña la cizaña, cómo crece en medio del trigo, le enseña la semilla sembrada en la tierra, cómo produce, le enseña el aspecto del cielo, el aspecto del mar, de la tormenta. Le enseña José cómo una gallina ama sus polluelos. Y más adelante todo esto lo introduce nuestro Señor Jesucristo en sus predicaciones. Ay de ti, Betsaida, ¿y cuántas veces he tenido que abrazarte como una gallina sus polluelos? Cosas que aprendió José. Veamos a Jesús, contemplemos a Jesús y contemplamos a José. Contemplemos a José y contemplemos a Jesús, el santo del corazón idéntico, lleno de amor de Cristo. Los tres corazones, la Virgen Santísima, San José y nuestro Señor Jesucristo, el santo más grande que ha habido. Jesús amaba a su Padre, lo escribió el Papa León XIII, como abrazabas al Hijo, sabemos cómo amabas, no había una relación fría. José, Jesús y María, los tres se parecen muchísimo. Sus corazones están en comunión, los tres corazones con Dios. Es la sagrada familia en la tierra, es imagen de la familia del cielo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, María, José y Jesús. La imagen de la Sagrada Familia en el cielo. Dice ahora sí, Monseñor Roberto Cípolis, aquí tengo el nombre. Dice, los esposos y miembros de una familia cada vez se parecen más. Esto pasa con José, María y Jesús. Comen lo mismo, hablan de lo mismo, huelen a lo mismo. Si te has fijado, los hijos huelen a lo mismo que el papá y la mamá. Esa casa huele a lo mismo, comen lo mismo, oran lo mismo, platican lo mismo. Se parecen, se empiezan a parecer los mismos gestos, los mismos detalles, los mismos chistes. Son iguales. José, Jesús, María se vuelven iguales, se van pareciendo cada vez más. Juntos van a la sinagoga, juntos oran, juntos se pasean, juntos se distraen, y juntos trabajan, y juntos aman. Y los tres juntos, dice el Papa, redimen al mundo. Eso es nuestro Señor San José. ¿Qué sabemos sobre la muerte de San José? Porque nos queda poco tiempo. Pues nada, la Escritura no dice nada. Dicen los grandes teólogos que San José amaba tanto a Jesús y ella sabía que cuando empezara su vida pública, pues lo iban a matar. O sea, Jesús se los había dicho, él no se ocultaba las cosas, ellos no se ocultaban nada porque eran familia. Y cuando Jesús le da la noticia a San José, ¿sabes qué? Me voy a la vida pública. Ellos sabían que lo iban a matar. ¿Cuándo? No sé. Dice la Sagrada Escritura, se hará arrancado la tierra de los vivos. Ellos conocían la Escritura. Y José, con su corazón tan amante, tan amoroso por Cristo, no soportó la noticia. Dios Padre lo permite también para que, como Juan el Bautista, Cristo crezca y ellos desaparezcan. Pero José no soportó esa noticia. María sí, fíjate, a veces son más fuertes las mujeres. A ver, son más fuertes las mujeres. Bueno, ahí muere el hombre justo del que nos habla la Biblia. San Mateo dice que es un hombre justo. La palabra justo es como una aureola en el nombre de José, así como lo fue en el nombre de Abel, de Noé, de Tobías, de Zacarías, de Juan el Bautista y del mismo Jesús, un hombre justo. No dijo el centurión, cuando vio, después de que lo habían crucificado, vio el acontecimiento, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este era un hombre justo. Igual a José, justo. El Salmo 91 dice que el justo florece como la palmera. Y es una buena imagen de San José. La palmera echa raíces profundas, toma aguas amargas del subsuelo que no soportan otros árboles y ni los humanos, y luego le salen dátiles y esa agua amarga la convierte en dulce. Y ese dulce es la miel que emanará en el pueblo de Israel. La dulce de los dátiles, eso hacen las palmeras. Pues José es igual. Aparte, las palmeras de la Sagrada Escritura cubren con su sombra y protegen a los beduinos, a los caminantes del desierto. Pues José protegió, alimentó y convirtió todo lo amargo para sus dos amores, para Jesús y para María, para prodigarles una vida digna aquí en la tierra. Ese es el santo de los santos, San José, después de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió muchas amarguras, igual que la palmera tomaba aguas amargas, pero todo esto lo transformó en dulzura y bendición en medio de la Sagrada Familia, ofreciéndole su amparo y sustento a sus dos grandes amores, Jesús y María. José murió aproximadamente 50 años y por eso el Concilio de Trento prohíbe hacer imágenes de San José viejitos. Son los viejitos, los tontos que, porque ya era casto, porque era viejito. No, amigo, en eso no consiste la virtud de la castidad. Cuando ya no puedes, ya no hay virtud.
No era por eso, era porque el Espíritu Santo habitaba con amor esponsal para amar a la María. La escritura dice en Mateo, ¿dónde está la tumba de José? Ya vamos a acabar el tema, ¿dónde está la tumba de José? Pues no existe, no existen las reliquias. Pues lo dejó Jesús abandonado, no, mijos, no lo dejó abandonado. Dice la Sagrada Escritura, en ese mismo instante, cuando murió nuestro Señor, la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas y se le aparecieron a muchas personas. Un aparecido es un resucitado para siempre. Por eso el Papa Juan XXIII no es uno que resucita como Lázaro, va y te visita, no se te aparece. Bueno, eso dice la Escritura. Dice el Papa Juan XXIII. Al respecto dice en una homilía en 1960 que los santos que resucitaron no fue para seguir viviendo como Lázaro, sino que resucitaron para entrar en el cielo. Y dice el Papa, resucitaron los más grandes santos del Antiguo Testamento: San José, San Juan Bautista, Moisés y muchos más. San José primero lo dice. Y así nosotros podemos creer, no es obligación, no es dogma de fe, podemos creer piadosamente, que no es dogma de fe, pero que la asunción de José es real. Y dice el Papa, pero esperamos que esto sea dogma en un futuro no muy lejano. Como fue el de María, hasta 1600, 1500 años. O sea, Dios, nuestro Señor que amó a su Padre, lo honró en la tierra y lo honró más que cualquier hombre diciéndole papá, pues lo honraría en el momento de la resurrección, que sacó a los muertos de ahí, como el primero en su resurrección, por el amor que Jesús sentía por su Padre, un amor grueso. Nuestro Señor era sensible, lloró en la tumba de Lázaro, yo acá, ¿cómo lloraría cuando su padre muerto en sus brazos? Y qué hermosa muerte en los brazos de Jesús y María, sus dos grandes amores de José de toda la vida, los tres corazones unidos en ese momento. Hay revelaciones donde dicen que bajaron ángeles, bueno, pero es otra cosa. Uno de los principales privilegios concedidos por Dios a San José, según algunos santos, es el de la asunción al cielo en cuerpo y alma. Y así lo dicen los teólogos Suárez, San Pedro Damián, San Bernardo de Siena, San Francisco de Sales, San Alfonso María Ligorio, la venerable María Jesús de Agreda, Bosuet, San Enrique de Osos Cervello y muchísimos teólogos y santos más. Dice Sor Lucía, la vidente de Fátima, en una visión que tuvo con la Virgen de Fátima, que ella hablaba con ella, dice: desaparecida Nuestra Señora en la inmensanía lejanía del firmamento, vimos al lado del sol, fíjate lo que dice, a San José con el niño en brazos y a Nuestra Señora vestida de blanco. La Virgen de Fátima y San José con el niño, los tres juntos en los sagrarios, los tres juntos en las apariciones, los tres juntos en la vida y los tres juntos en el cielo. Vestida de blanco, con un manto azul. Y San José con el niño en brazos, parecía bendecir al mundo, con unos gestos que hacía como en forma de cruz. Ese es el San José diferente, que nos revela el Papa, que nos revela las encíclicas. San José santo, vida de trabajo, silencio, oración, contemplación, patronolos del trabajo, santo varón casto y puro, santo varón amante de Dios y de la voluntad divina, santo obediente, el santo más grande. Mientras más cerca estás de la fuente, más te parece y te acercas a ella. Y él estuvo cerca de las dos fuentes más santas, Jesús y María. María, por la relación de situación de matrimonio, se comparten todos, se comparten lo espiritual, y Dios hizo que se compartieran. Hay una Santa Teresa, para que lo hagan. Ahora me pidió una persona del tema, me dijo: oye, rézale a Dios por mí, me estoy quedando ciego, veo un 30% de un ojo y el otro no veo nada. Y sí, pues vamos a pedirle que se haga la voluntad, y pues tú ofrece tu sufrimiento y el rezo por mí. Y se me pasó, fíjate, se me fue la onda, porque llegó al Padre y ya no lo puedo decir, pero se lo voy a decir. Santo de las causas imposibles. Dicen que es esta, ¿cómo se llama? Santa Rita. No, y lo hizo un sacerdote con toda razón. Si Santa Rita es la santa de las causas imposibles, él es el santo de las causas súper imposibles. Milagros enormes ha concedido a través de Dios de él. Dice un cuate, mira qué hermoso dice. El gran filósofo católico Jean Guitton dice: tengo la impresión, dice, que todavía no ha llegado el tiempo de San José. Todavía no, no ha salido de la sombra totalmente. Apenas está comenzando a salir con esos milagrazos. Dice, y verán que el futuro nos reserva muchas bellas sorpresas sobre él. Aquel que se cayó en silencio, que trabajó en silencio, que ofreció sacrificio su vida por el Hijo de Dios, por el propio Dios, va a ser ensalzado como la Virgen Santísima en los últimos tiempos. Y Dios le concede hacer milagros a San José. Es el santo de los milagros imposibles, su propio Padre. Si no le niega nada a su madre, no se lo niega a su Padre. Mírale, dice Santa Teresa, a mí jamás le pedí un imposible que me lo haya dejado de conceder. Y había una santa que andaba junto con Santa Teresa y decía, ella era bien devota de San José. ¿Y qué creen? Que muchas veces los vi andar juntos. Se le aparecía y José andaba con ella. Hablan de una escalera, métanse a ver los milagros de San José que construye, que hasta ahorita los carpinteros y nadie ha sabido cómo se sostiene, no tiene pedestal, no tiene nada. Vean los milagros de José, háganse devotos a San José, conságrense a los corazones santos de Jesús, de José y de María, conságrense también al corazón casto de José. Quiero terminar esto ya para que me hermanos sus comentarios con una oración que en estos días que he estado conociendo a San José, Dios me puso en mi mente y la he estado rezando con amor, porque es algo hermoso, algo cuando contemplas a San José y Dios te da algo para que lo pongas en tu corazón. Y me puse esta oración, no es una oración escrita por nadie, perdón Gaby, es que está hablando por teléfono. No te creas, bueno. Quiero terminar, sí, hija, quiero terminar con esta oración
que tiene una profundidad que Dios me puso en mi corazón. Gabriela, quiero terminar con esta oración. Que Dios me puso en mi corazón, por favor. Ok. Quiero que la escuches, amor. Es una oración que Dios me puso en mi corazón y que estoy meditando estos días. Dice así: bendito patriarca San José, tú que por tu castidad, humildad y pureza atrajiste la mirada de Dios hacia ti y fuiste hallado digno de compartir la paternidad de nuestro Señor Jesucristo con Dios, te ruego, intercedas por mí para que durante la vida me conserve casto, puro y humilde en mi situación de estado, y que como tú sé dócil a la gracia divina, y que al igual que en ti permanezca en mí el amor del Padre para amar a mis hijos, el amor del Espíritu Santo para amar a mi esposa y el amor de nuestro Señor Jesucristo para amar a mis hermanos. Amén. Amén. Comentarios, hermano. Pues muy bien, hermano, muy bien. Esto sirve para que conozcan ya más de San José, porque El santo más grande. muchos, pues no sabemos o no sabíamos muchas cosas de él, y pues ahorita más o menos, o nos dices una aclaración más profunda de él. Bueno, lo que sí quedó en duda pues fue de cómo murió, porque ya después de... Los grandes teólogos dicen que no aguantó. No se supo muchas cosas No de estuvo él. él ya en las bodas de Canaán. ¿Por qué no estuvo? Porque ya había muerto, no los había acompañado. Pero grandes teólogos, y déjate los teólogos, revelaciones privadas que nos dogma de fe, grandes santas como Sor María Ágreda, como Catalina Emmerich, grandes santas que ya son santas, se les revelaba a nuestro Señor y les platicaba todo esto. José murió en los brazos de Jesús María, es el patrono de la buena muerte, es el patrono de la Iglesia Universal, es el patrono de los obreros, que se festeja también. Su fiesta casi siempre, su fiesta universal es el 19 de marzo, pero el 1 de mayo se festeja como San José Obrero, y el 30 de diciembre pues la Sagrada Familia. Es uno de los santos más grandes que Dios Padre nos ha dado, y como te lo dije, él amó a María con el amor esponsal del Espíritu Santo, amó a su hijo con el mismo amor del Padre, se lo prestó, lo compartieron. Le dijo a nuestro Señor, puso en boca de un santo algo que le decía todo lo que es la paternidad, respetando lo que es la virginidad de María, te corresponde a ti, nada te quito, todo te doy, compartes conmigo la misma paternidad. Es una paternidad más grande que la de los propios hombres, que a veces somos padres de carne. Él no era padre de carne, pero era un padre igual que el Padre nuestro del cielo, en espíritu y en amor. Y pues que te pues el santo más grande que ha existido. ¿Ustedes tienen alguna duda? Preguntarle Yo a... creo que por eso existe el dicho, no es padre quien engendra, Así, sino quien educa. Cuida, educa, Así protege. Muy bien. Imagínate qué amor. Decía ahora en la tarde, platicaba Ricardo Castañón, que fue un político y que vio un viejito que tocaba a los niños, que le dijeron, ese es mi mejor amigo, dice, porque irradiaba pureza y amor. Dice que los veía a los niños con tanta ternura a nosotros, nos abrazaba con sus ojos. Y la gente lo busca en el pueblo, lo quiere mucho. Yo imagino así a San José, enseñando a Jesús, abrazándolo con su mirada, contemplándolo, el santo contemplativo en silencio. Dice también esta Santa Teresa, ¿quieres aprender a orar? ¿Quieres ser un santo contemplativo? ¿Tienes problemas con tu castidad? ¿Quieres contemplar? Conságrense a José. Jesús no se enoja. Quien a mí, dice un dicho, que por ahí decía la mamá de Marisela, quien a mis hijos besa, mi boca endulza. Y Jesús también dice, quien a mi madre o mi padre besa, mi boca endulza. Nunca se va a sentir nuestro Señor porque nosotros le demos culto y honor, ni a ningún santo, porque los santos son la palabra de Dios hecha vida en la tierra, y mucho menos a su santo Padre. Él lo tienen, cómo lo abrazaba, con qué cariño. Los lirios en la mano que tiene significan que fue el santo que nació virgen, creció virgen y murió virgen, la virginidad de José. Nos platicaban otra historia, que ponían varitas en el templo y que el que le florecía. Todo eso son de evangelios apócrifos. La verdadera historia aquí está, las verdaderas encíclicas papales. Nos habla el Espíritu Santo a través de ella, y es la manera de conocer. Hay que conocer para amar y amar para servir. Yo he conocido a este santo y le pido a Dios que me dé un profundísimo amor por él, y que él fije su mirada en mí para que me ayude a llevar mi vida humanamente en el trabajo y en mis actividades diarias como él, santificándole. Así es. Bueno, pues como siempre, hermano, un placer saludarte. Igualmente, Enrique. Estamos aquí Esperamos a ver si no pasan otros 6 meses para grabar otro video. Pero bueno, pero para que la gente ya esté más hay uno próximo empapada que quiero hacer, a ver si lo hacemos, si Dios nos presta vida y Dios quiere. Sí, exactamente. Se va a llamar y el verbo se hizo carne, sobre la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Va? Pues saludos a todos. Compártanlo. Evangelizan con un clic. Exactamente. No es mi página, es su página. Sí, no, Pues pero compártanlo. igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues aquí está mi Todo hermano gusto, Vicente, todo está muy instruido. No, pues me gusta investigar, estudiar para que no me cotorreen. Que no nos cotorreen. ¿Eh? Bueno, pues Así como es. siempre, un abrazote. Su amigo Quique y su amigo Vicente. Bye. Nos vemos. Bye. Saludos a todos. Bye.